Buenas tardes. A continuación, explicaremos los principales exponentes de la pedagogía crítica. Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en la ciudad de Recife, Brasil. Perteneció a una familia de clase media, donde conoció la pobreza y el hambre. Enfrentándose a la crisis de 1929, cuya experiencia lo ayudó a forjar su perspectiva de la educación y a ayudar a las personas de bajos recursos. En 1933 ingresó a la Universidad de Recife, en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. En 1946, Freire fue nombrado director del Departamento de Educación y Cultura del Servicio Social. Utilizó el método de alfabetización, el cual es un acto de conocimiento, de creación y no de memorización. Este sistema educativo fue pensado para alfabetizar a personas adultas como obreros y campesinos. El método se divide en tres fases. La primera, también conocida como investigación temática, trata de escuchar los temas de conversación de los alumnos. 2. Codificación, consiste en representar las palabras con soportes visuales. 3. Organización del grupo, en donde el educador presenta la frase del texto y el educando deberá dividirla en sílabas y formar nuevas. De acuerdo con lo expuesto en su libro Pedagogía del oprimido de 1968, existen dos tipos de educación. La educación liberadora propone la libertad de pensar del individuo, temas generales para evitar conflictos en la sociedad, donde los estudiantes deben ser críticos y dueños de su pensar. La educación bancaria es la memorización. Son llenados con conocimientos del educador. Es un acto de depositar información. Por otro lado, tenemos la educación dialógica. El diálogo del humano por naturaleza es interactuar y cree que la comunicación tiene un rol principal en nuestra vida, donde creamos y recreamos nuestros conocimientos. El pensamiento de Freire. Educar es una parte política, no se puede enseñar sin aprender. Henry Armand Hillhouse es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica. Nació el 18 de septiembre de 1943. Enseñó historia en un instituto de educación secundaria de 1968 a 1975. Hace la propuesta de la pedagogía radical. Reconoce a la escuela un papel renovador y de asistencia al poder de las clases dominantes. Su objetivo es liberar al ser humano de la dominación. Hillhouse plantea los modelos de racionalidad en educación, la técnica, la herméutica y la emancipadora. La formación ciudadana, independientemente de su connotación, es fruto de un proceso en el que interviene la educación tanto formal como informal. Stephen Kemmis nació el 22 de septiembre de 1946 en Sydney, Australia. Es educador y sociólogo, dedicando la mayor parte de su trabajo a la educación. Es profesor de la Universidad de Deakin. Dentro de las publicaciones más destacadas se encuentra Currículum más allá de la teoría de la reproducción, la teoría de la reproducción, la teoría crítica de la enseñanza y cómo planificar la investigación-acción. Para él, el problema central de la teoría curricular es ofrecer la forma de comprender un doble problema. Por un lado, la relación entre la teoría y la práctica, y por otro, entre la sociedad y la educación. La forma que adopta sus posturas en la pedagogía crítica es por medio de un llamado a realizar procesos de investigación, acción emancipatoria, como una forma participativa de investigación y evaluación, la cual incorpora las aspiraciones de una teoría crítica de la educación. Kemmis
se basa en las teorías de la reproducción para explicar el conjunto de teorías de la sociología de la educación, que entienden que por medio de la educación se perpetúan las relaciones sociales tan desiguales como en las que nos encontramos. Asimismo, propone un currículum más allá de las teorías de reproducción, precisamente donde plantea una visión crítica sobre la reproducción en la educación de las desigualdades. Peter Meselare es un especialista en psicología del aprendizaje y educador crítico canadiense. Incluso también es uno de los principales impulsores de la pedagogía crítica en busca del conocimiento. Biografía. Nació el 2 de agosto de 1948 en Toronto, Canadá. Durante su juventud fue un ávido lector de filosofía, poesía, literatura popular y teoría social. Él, durante su carrera educativa, comenzaba a escribir textos y escribía historias de ciencia ficción, incluso ganó el primer premio en la escuela. En 1973 terminó la licenciatura en literatura inglesa de la Universidad de Waterloo. Completó un título, una maestría y un doctorado en educación en la Universidad de Brock. Enseñó en cursos de educación básica y secundaria de 1974 a 1979. Él pasó la mayor parte de su tiempo enseñando en el centro de educación pública más grande de Canadá. Obras más importantes. Una de sus obras son La pedagogía crítica revolucionaria, el socialismo y los desafíos actuales, publicada en el año 1994. Otra es El Che Guevara, Paulo Freire y la pedagogía de la revolución, publicada en el año 2000. La última es Pedagogía crítica y cultura depredadora, políticas de oposición en la era posmoderna, publicada en el año 2012. Aportes a la educación. Sus aportes son los siguientes: es mejor llevar una relación humanista que por capitalista, dar un enfoque social teórico a la exportación del ser humano, y hay que enseñar y ver la educación siempre de manera crítica para generar cambios en ella.